Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Creo que tengo algo que decir. En esta ocasión vamos a hablar un poco más sobre lo que es la dialéctica hegeliana y los problemas que este tipo de pensamientos trae consigo. Como recordarán, la semana pasada hablamos sobre dos tipos de dialéctica en particular, la dialéctica clásica, que se refería a el arte de saber argumentar y que era sumamente importante, y también hablamos de la dialéctica que desarrolló Hegel a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esta dialéctica iba de la mano con el desarrollo de un sistema que él denominaba idealismo absoluto, y en el que Hegel entendía que el proceso dialéctico era la manera en que se desenvolvía la realidad, de forma que los resultados de este proceso dialéctico eran principios, eran verdades que eran absolutas, eran verdades que no estaban relacionadas con nada más y eran verdades que por sí mismas eran evidentes y eran válidas para todo y para todos, es decir, que la realidad se desarrollaba de manera dialéctica. Tenemos que recordar una cosa importante. Para Hegel, esta forma de ver la realidad, esta forma de entender el absoluto, le permitía identificar a el absoluto con el Dios cristiano, de manera que Hegel pretendía que su dialéctica fuera la manera en que se desenvolvía no solamente el absoluto, no solamente la realidad, sino también Dios y la historia en el devenir del mundo. De manera que Hegel creía haber encontrado la forma en que se desenvolvía el todo. Esta dialéctica hegeliana era vista por él precisamente como una teoría del todo. Por eso consideraba que su sistema era un sistema completo que ya servía para dar cabida a todo lo que sucedía en el mundo. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los ejemplos de la dialéctica. El primer ejemplo que vamos a manejar es un ejemplo sumamente sencillo y es el siguiente. Recuerden que en dialéctica hegeliana tenemos que hablar de tesis, antítesis y síntesis. En este caso, la tesis es la afirmación. Para este ejemplo, la afirmación va a ser una semilla. La antítesis o la negación de la afirmación sería cuando esta semilla se transforma en planta. En la afirmación, la semilla podía decir entre comillas, yo soy, la semilla es. Ahora, en la antítesis, la semilla ya no es otra cosa diferente. Ha habido una transformación. En la síntesis van a coexistir esta tensión de la tesis y de la antítesis en la forma de una planta que va a dar una nueva semilla. Este ejemplo de la planta lo que nos permite ver es cómo la estructura dialéctica de tesis, antítesis y síntesis, al estar conformada por conceptos vacíos, puede llenarse con cualquier cosa. En este caso, el ejemplo de una semilla, y a través del proceso dialéctico dar a conocer o dar a entender cómo se desarrolla la vida biológica. Sin embargo, la biología como ciencia jamás utilizaría el método dialéctico para enseñarlos la manera sexual de reproducirse de las plantas, precisamente porque, como vimos en el ejemplo, la dialéctica hegeliana no da nuevo conocimiento. La dialéctica hegeliana no realiza una investigación, no compara hechos, no realiza pruebas. Lo único que hace es ser explicativa, es especulativa. Puede sonar bonito, puede sonar bien, sin embargo, no es para nada conocimiento de carácter científico y, por lo tanto, los postulados de Hegel, o lo que él creía entender en su momento, recordemos finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, no son una forma de entender completamente la realidad. Ahora, vamos a un ejemplo un poco más complicado. Este ejemplo
es el que se conoce como la dialéctica del amo y el esclavo. Este ejemplo es usado por Hegel en la fenomenología del espíritu y ha sido utilizado a lo largo de los últimos 2 siglos como un ejemplo clásico de dialéctica hegeliana. Aquí vamos a considerar una cosa. Para este ejemplo, Hegel utiliza de manera abstracta a un hombre o a los hombres. Sin embargo, esta posición puede utilizarse tanto para niños, como para adultos, como para sociedades, como para países. La dialéctica del amo y el esclavo puede aplicarse a cualquiera de estas entidades. ¿Qué es lo que nos dice la dialéctica del amo y el esclavo? Primero, que tiene que haber una autoconciencia. ¿Esto qué es? Una autoconciencia es cuando un ser se vuelve consciente de que es consciente, es decir, sabe que está siendo consciente. Esta autoconciencia es la que le permite al ser poder decir, yo soy. Sin embargo, también existe el hecho de que otra autoconciencia surge. Esta otra autoconciencia también va a ser capaz de decir yo soy. Ambas autoconciencias existen de manera separada hasta que se encuentran. En el momento en el que se encuentran es cuando surge el conflicto, porque esta autoconciencia que dice yo soy y esta autoconciencia que dice yo soy se han autoafirmado. Al momento de encontrarse, las dos autoconciencias dicen yo soy, por lo tanto él no puede ser. Entonces aquí surge de la tesis del yo soy, la antítesis, él no puede ser. Entonces surge un conflicto. Este conflicto tiene que resolverse de manera violenta. De forma que en la confrontación entre estas dos autoconciencias surge un proceso en donde en algún momento una de las dos autoconciencias va a preferir la vida, va a preferir permanecer con vida, va a preferir no morir, alcanzar la victoria. Cuando eso sucede, la autoconciencia que prefirió la victoria va a proclamarse como amo y la autoconciencia que prefirió la vida se somete a la voluntad del amo y se denomina esclavo. Y aquí surge esta relación. Esta relación o este estado de cosas va a ser lo que representa la síntesis. La tesis y la antítesis se han resuelto en un nuevo estado de cosas. Esta situación nueva va a perdurar hasta que llega un momento en donde el esclavo, que es el que se va a encargar de trabajar, se va a dar cuenta que no necesita al amo para hacer. Va a entrar de nuevo a un proceso de autoafirmación en donde va a decir yo soy. Cuando vuelve a decir yo soy, se va a enfrentar a su amo y entonces vuelve a haber una lucha en donde, dependiendo del resultado de esa lucha, va a haber un cambio de situación. Este cambio de situación es la forma en que se desenvuelve la historia, se desenvuelve la sociedad, la civilización en términos hegelianos, y es la forma en la que se avanza y se progresa. Ahora bien, esta dialéctica hegeliana tiene muchos problemas en donde, por ejemplo, uno de los que encontramos es básicamente por qué cuando dos autoconciencias se encuentran tienen que necesariamente entrar en conflicto. No se explica, no sabemos por qué, simplemente Hegel lo da por sentado. Pero eso sería entrar a un terreno de estudiar el pensamiento de Hegel más a fondo. Dentro del desarrollo de la dialéctica hegeliana posterior encontramos los avances que hizo Karl Marx. Karl Marx pensaba que lo que había hecho Hegel, si bien era muy adelantado y era revolucionario, estaba patas arriba. Hegel se había equivocado al plantear su dialéctica en términos de un idealismo. Lo que Marx se propuso fue poner de pie el sistema hegeliano, aterrizarlo sobre sus pies de forma que éste estuviera sustentado en la materia, en lo material. Así, Marx lo que ocasionó
fue una nueva revolución en el pensamiento filosófico para dar origen a un materialismo dialéctico. Este materialismo dialéctico va a seguir los principios de tesis, antítesis y síntesis, simplemente que ahora ya no va a estar pensando en términos de autoconciencias que se autoafirman y que se enfrentan, sino que lo va a hacer en términos de clases sociales, de colectivos humanos que van a entrar en conflicto constantemente porque sus intereses materiales van a estar en contradicción. Esta contradicción va a ocasionar una lucha. En esa lucha va a haber precisamente un amo y un esclavo, o una clase de amos y una clase de esclavos. Esta situación contradictoria va a resolverse durante cierto tiempo hasta que, de nuevo, son las condiciones materiales que van a estar del lado de la clase de los esclavos, de la clase de los sometidos, las que van a entrar en contradicción con las estructuras de poder de los amos. Cuando vuelve a surgir esta contradicción, empieza una revolución que es violenta, en donde los esclavos se levantan, acaban con los amos, se establece una nueva situación en la que los que antes eran esclavos ahora van a ser los amos. Este proceso histórico del materialismo dialéctico lo va a manejar Marx como la forma en que se va desenvolviendo la sociedad. De forma que Marx entiende que en un principio los amos y esclavos eran literalmente dueños de esclavos y esclavos durante la época del esclavismo en el mundo antiguo. Después, a través de una serie de revueltas, de actos violentos, de manifestaciones de agresividad, de invasiones y demás, hay una transformación en donde ya no son los dueños de esclavos y los esclavos las clases que privan, sino que van a ser los señores feudales y los siervos, entrando a la etapa del feudalismo. Posteriormente, y conforme los medios de producción empiezan a revolucionarse, estos van a entrar en contradicción con las instituciones del feudalismo y va a haber una nueva revolución en donde los más adelantados de los siervos, en este caso estaría hablando Marx de una incipiente clase burguesa, va a liderar una revolución que va a terminar con el feudalismo para establecer una sociedad capitalista. En esta sociedad capitalista ahora los amos van a ser los dueños del capital y los que no tienen capital, los que solo tienen su fuerza de trabajo, es decir, el proletariado, van a ser los esclavos o van a ser los sometidos. Esta situación perduraría hasta que hubiera una nueva contradicción en donde se resolvería la contradicción a través de una revolución en la que se establecería una sociedad socialista con vistas a una futura sociedad comunista en donde ya no van a existir contradicciones. Hasta aquí es el caso del pensamiento teórico de Marx en ese punto. La obra de Marx es sumamente amplia y no la podemos abarcar en este episodio, en donde lo único que pretendía era darles unos ejemplos de la dialéctica hegeliana para que se dieran cuenta cómo es posible llenar conceptos que están vacíos, como tesis, antítesis y síntesis, con cualquier cosa para crear una serie de discursos que pueden utilizar muchos vendehumos para alejarlos de su dinero. Esto es muy importante. Una de las cosas que nos heredó la Ilustración a través de Kant es la famosa frase sapere aude, o atrévete a conocer, atrévete a pensar por ti mismo. Si estamos siempre pensando y siempre estamos reflexionando sobre los mensajes que nos llegan, va a ser más difícil que nos engañen. Sin embargo, si solamente estamos recibiendo discursos bellos con palabras vacías como tesis, antítesis, síntesis, praxis, teoría de la praxis, no vamos a ser capaces de identificar cuál es la que realmente nos está aportando conocimiento verdadero, conocimiento fiable, conocimiento que ha sido probado con hechos a través de métodos científicos. Bueno, este sería el caso del video de esta semana. Como siempre, les agradezco mucho su tiempo.
La semana que entra me interesa mucho que hablemos sobre la praxis, otro término vacío que puede ser llenado con muchas cosas, y de algo que recientemente entró en mi radar y que se ha dado en llamar teoría de la praxis. Pero eso será la próxima semana. Como siempre, les agradezco mucho su tiempo y si este video les gustó, por favor dejen su like, compartan, dejen algún comentario, suscríbanse y recuerden, carpe diem, quam minimum credula postero. Hasta la próxima semana.